Bienvenidos a la segunda sesión de Teorías del Aprendizaje. Hablemos de teorías del aprendizaje. Habíamos abordado el conductismo según Bernard Francis Skinner. Sin embargo, vamos a abordar el conductismo según los otros dos autores que nos marca el programa. Por un lado está Thorndike. Thorndike crea un sistema llamado el aprendizaje por ensayo y error. Lo vas a leer en la lectura de esta semana. Thorndike cree que este modelo está completamente enfocado al profesor y el profesor como actor principal en el proceso educativo. En este sentido, el profesor, para ser realmente eficaz, y nótese que aquí abajo tenemos dos conceptos interesantes que son muy peculiares para Thorndike. Por un lado, la ley del efecto, que es el efecto de sujeción o es el efecto de lo que se supone que debe de representar el estímulo y la respuesta. Thorndike no lo pone en términos tan llanos como lo pone Skinner sobre el estímulo y la respuesta. Sin embargo, Thorndike sí hace un comentario sobre esta ley del efecto. Para Thorndike, la ley del efecto viene a ser la manera en la que el profesor, como profesional y como dador del conocimiento, programa el estímulo adecuado para que el alumno tenga la respuesta adecuada. Este tipo de educación es mucho lo que hemos estado aprendiendo durante toda nuestra vida. La forma en la que aprendiste durante la primaria, la secundaria, el bachillerato y en muchos casos, por desgracia, también la licenciatura, se basa en exterminar las conductas que se consideran inadecuadas. Entonces, cuando esto sucede, nos pasa lo que seguramente te pasa a ti, me pasó a mí y le pasa a mucha gente en la educación. Tus éxitos académicos o tus verdaderos momentos de aprendizaje son éxitos accidentales totalmente. Depende entonces de los profesores que sean más simpáticos, más curiosos, mejores actores, que hayan encontrado mejor el recurso y de alguna u otra forma que palabras clave, que frases clave, que aprendizajes clave casi accidentalmente se grabaron en nuestro subconsciente y se vuelven un aprendizaje de vida. Este tipo de aprendizaje es un aprendizaje basado en un esquema religioso. Esta es la forma en la que se aprende religión, es la forma en la que se aprende algo dogmático, donde hay una repetición total de la misma información en varias versiones, apostándole que en algún punto se te grabe algo, no importa en qué versión sea, pero el conocimiento es finito. Vamos a pensar, y sin ánimo de criticar una estructura religiosa, pero vamos a pensar en un libro religioso, indenominado, y el libro religioso tiene 4, 5, 6, 7 historias que las podríamos separar, las podríamos fragmentar y obtendríamos 7 historias que van al mismo punto. Sé bueno con los demás, pórtate bien, no desees lo que no puedes tener, ten cuidado con desearle el mal a alguien más. Voy a pensar en 4 enseñanzas muy sencillas. A través de parábolas y del uso de casos, por así llamarlos, te estás aprendiendo de una forma totalmente accidental. Cada quien, si hay 30 alumnos en la misma clase, van a realizar una conexión diferente y van a recordar una parte diferente de la historia. Pero la apuesta en este modelo de educación es que exista un éxito, aunque sea totalmente accidental. Este ejemplo del conductismo se concreta también con Pavlov. Pavlov dice que este estímulo y respuesta están totalmente programados. El estímulo programado, la respuesta programada, ya sé hasta qué es lo que va a pensar mi alumno. Por lo tanto, el profesor realmente no está aprendiendo nada. Otra vez el modelo está centrado en el profesor y lo que se trata es otra vez de suprimir esas conductas indeseadas. La conducta más no la actitud. La actitud realmente no importa, lo que importa es la forma. Que el alumno esté sentado viendo al frente y se acabó. El alumno es finalmente el encargado de recibir conocimientos y de hacer la asociación. Y la asociación realmente no se conoce. Por lo tanto, tienes que depender de la memoria. La única forma en la que yo entiendo que tú aprendiste es preguntándote en un examen memorístico que me repitas todo lo que acabas de leer o todo lo que te acabo de decir. De esa forma, garantizo que el aprendizaje no fue totalmente accidental, sino que al estímulo programado hubo una respuesta programada. Yo me planteé enseñar 30 ecuaciones pregunté en un examen y puedo decir con certeza matemática cuánto realmente se aprendió. Esto, sin embargo, es falaz, porque realmente no estás hablando de una persona que haya aprendido algo de manera significativa o que se le vaya a quedar por el resto de su vida.
Solo estamos hablando en términos de un aprendizaje que bien podríamos llamar provisional. Este aprendizaje es el tipo de aprendizaje que al entrar a un salón de clases te acuerdas y al momento de salir del salón de clases dices, esto no me va a servir para absolutamente nada. Vamos más adelante. El cognoscitivismo es la teoría de las estructuras mentales. Esta semana vamos a ver una pequeña aproximación, no lo vamos a ver todo porque es una teoría muy amplia, pero vamos a empezar a ahondar en lo que es el cognoscitivismo. Recordemos que hablamos de tres teorías principales para este curso. Por un lado, y lo voy a plantear desde este lado, vimos este cuadro, estoy seguro que lo vas a tener por ahí, viene en la primera semana. Primero nos planteamos el cognoscitivismo. Disculpas, esto acaba de moverse. Bien. Por un lado nos planteamos el cognoscitivismo. El cognoscitivismo viene a ser la respuesta donde ya no está centrado el modelo al profesor, sino que el modelo se centra sobre el alumno. ¿Qué tan bueno o qué tan malo es centrar todo el proceso de enseñanza-aprendizaje sobre el alumno? No es malo, al contrario, es ideal. El pequeño bemol que tiene finalmente centrar todo sobre el alumno es que cuando tienes un grupo de 30 alumnos es virtualmente imposible determinar que los 30 aprendieron todo al mismo ritmo y en la misma forma. Ese es por lo que el cognoscitivismo finalmente no es un modelo que sea aplicable al día a día. El cognoscitivismo hace el aprendizaje espontáneo, porque finalmente lo que busca es que el aprendizaje se dé casi por descubrimiento. Vas a ver algunas de las aproximaciones, por ejemplo Brunner, que es el autor que vas a leer esta semana. Brunner dice que el aprendizaje que se da por descubrimiento es un aprendizaje mucho más permanente. No es el aprendizaje memorístico de conceptos, de fechas, que al final no te van a servir para nada. Brunner cree que cuando tú descubres algo, se genera un clic. Ese clic los educadores le denominamos el insight. El insight se convierte en un aprendizaje significativo que te va a servir como andamiaje, es decir, para construir una estructura superior de pensamiento y así ir progresando. Si lo quieres ver de forma hegeliana, es la tesis, la antítesis y la síntesis. Ese es el cognoscitivismo. ¿Qué es lo que hace que el cognoscitivismo funcione? Que el aprendizaje es totalmente espontáneo. El modelo más similar al cognoscitivismo, sin ser totalmente cognoscitivo, es el de Montessori. Seguramente has escuchado de cómo funciona un Montessori. Esa es más o menos la idea del cognoscitivismo. Insisto, no es totalmente cognoscitivo, pero lleva un muy marcado, una muy marcada tendencia hacia el cognoscitivismo. Cambiemos de esquema. El proceso de enseñanza-aprendizaje, que seguramente escucharás hasta el cansancio, proceso de enseñanza-aprendizaje es un modelo basado en los procesos, es el modelo centrado en el proceso. El profesor funge como una guía, es decir, el profesor ya no asume el rol principal, pero el alumno tampoco es el rol principal. El rol principal es el proceso que vincula a los dos. En ese sentido, lo que nos importa no es lo que el profesor dio como contexto, ni lo que el alumno puede repetir del contexto. Lo que nos importa es que el alumno pueda primero recibir la información, interpretarla y analizarla, inferir después o deducir después e inducir después, y después pueda sintetizar y generar una idea nueva. El problema de este tipo de aprendizaje, el proceso de enseñanza-aprendizaje, es que muchas veces se malinterpreta como una forma de rebeldía. Como nosotros estamos educados en una forma exageradamente conductista, nuestra forma de pensar como profesores de repente cae en ese conductismo de todos tienen que estar callados con la mirada al frente, como en una barra de ensamblaje. Y se nos olvida que para que el proceso de verdad funcione, el alumno debe de poder hacer esto. ¿Qué es sintetizar? Sintetizar quiere decir que a partir de lo que el alumno comprendió, analizó y reprodujo, el alumno puede salir con nuevas preguntas, algo que ni siquiera se le había ocurrido al profesor. Y esa forma va generando nuevo conocimiento. Hay una mala analogía sobre lo que es el comportamiento en proceso de enseñanza-aprendizaje y que de esta forma se va esparciendo como un hongo y que el conocimiento no se detiene. De alguna u otra forma, la función del profesor en ese sentido es ir guiando para que el alumno no se pierda. Tomamos del descubrimiento, tomamos del enseñar en contexto y del enseñar
buscando el estímulo y la respuesta, pero ahora lo agregamos al hecho de que el alumno pueda crear nuevo conocimiento a través de sus dudas, de sus inquietudes y de sus propios intereses. Lo que nos lleva a esto. Vas a leer lo que son los parámetros de las Naciones Unidas en 1998 para las competencias educativas. Recordemos, la escuela se inventa de alguna u otra forma como una manera de poder capacitar a la gente para que tenga un contexto social y para que todos podamos convivir en sociedad. Recordaremos a Víctor Hugo con el lema de abrid escuelas para cerrar prisiones. Nada podría ser más cierto. Mientras más educados estemos, menos tendientes a la violencia seremos y más hacia el hecho de poder platicar y resolver nuestros conflictos. Pensemos en estas competencias educativas. Las competencias educativas fueron una forma de bajar ese proceso enseñanza-aprendizaje, orientarlo al mercado laboral y decir, ¿qué es lo que realmente nos interesa de la educación? Que el alumno tenga un pensamiento crítico. La palabra, la expresión más bien del pensamiento crítico es fundamental. La antítesis del pensamiento crítico es el hecho social. Alguna vez recuerdo que mencionamos esto en otra asignatura y en otro momento. Mencionamos que el hecho social es una forma de compulsión que existe para el individuo en una dada sociedad y que no te das cuenta y simplemente te arrastra. El ejemplo más burdo que se me puede ocurrir es el de una mujer de 25 años de edad que de alguna u otra forma empieza a sentir presión, aunque exista o no exista, de que se tiene que casar. El ejemplo es el del profesionista varón que a los 28 años cree que se tiene que casar también. El ejemplo más burdo sería el de alguien que ha pasado 8 o 10 horas enfrente de la televisión, que cree que necesita el producto que le vende la televisión. La conciencia crítica o el pensamiento crítico es lo que te permite a ti bajar una oferta, una idea, bajar un mundo de ideas, aterrizarlo, procesarlo, analizarlo y reproducirlo y decidir qué parte reproduces y qué parte dejas a un lado. Esa es la parte que nosotros deberíamos de tener todos y es lo que deberíamos de enseñar en la escuela, el pensamiento crítico. En el caso de la resolución de problemas, nosotros desde CUED estamos pensando en esta resolución de problemas porque es fundamental para tu vida. Tú lo que necesitas es poder resolver todo lo que se te presente enfrente y que una vicisitud se transforme en una oportunidad. Eso genera conexiones que en la persona finalmente se convierten en el aprendizaje significativo. Algo de lo que puedes hacerte para responder a vamos a decir, a un estímulo exterior. Las competencias educativas vienen a una forma de englobar todas las teorías y aterrizarlas. Eso es lo que quiere hacer la ONU desde 1998. ¿Qué hemos hecho en México? En México tomamos el modelo de los que han sido los más eficientes hasta este punto, que son los finlandeses. Bajamos el modelo de Finlandia y decimos, lo podemos aplicar a México. Lo que siempre hemos sido enemigos, la gente que está involucrada en educación, es que desgraciadamente traer otro modelo y aplicarlo al caso mexicano, al paradigma mexicano, es un camino muy espinoso. Primero, porque hay que entender que en la educación, los actores de la educación, tanto los profesores como los alumnos, son finalmente como en la teoría de la comunicación el emisor y el receptor. Pero el vínculo que hay entre el emisor y el receptor, el mensaje, se atraviesa o se aterriza en lo que son los programas educativos. En México nos hemos orientado a los programas educativos, nos hemos orientado hacia los profesores y de repente se nos olvida el alumno. El alumno viene a ser un accesorio y se pretende en una estructura muy conductual que el alumno siga siendo el alumno que mire al frente en silencio, no pregunte y solamente asimile información, que es antítesis absoluta de lo que son las competencias educativas. La educación moderna tiende a cambiar el paradigma a través de ese desarrollo de competencias educativas donde bien vinculado el mercado laboral con finalmente con la escuela, se puede tener un tránsito más sutil entre ya aprendí lo que tenía que aprender, ahora voy y lo aplico y me voy a trabajar. Ese es finalmente el esquema de las competencias educativas. ¿Cuál es la realidad? Los elementos están desgraciadamente viciados. Primero, un niño
como vas a aprender con Piaget y como vas a aprender después con Diderot, el asunto es que un niño desde los 2 años empieza a realizar conexiones sinápticas en un estilo de pensar y en un estilo de reproducir el conocimiento. No que sea un caso perdido, pero es complejo. Nos hacemos a un estilo y a una forma de aprender. Muchas veces nosotros mismos no sabemos cómo aprendemos. Los elementos que hemos descubierto, han descubierto los últimos 50 años, que son factores que favorecen, valga la redundancia, que favorecen al proceso de enseñanza-aprendizaje y al desarrollo de competencias educativas, son que el mensaje que tenga el profesor sea un mensaje que le llegue en una manera particular al alumno y le parezca remotamente, vamos a decir, remotamente importante o interesante. A partir de ese interés que el alumno puede desarrollar sobre el mensaje del profesor, el alumno genera nuevas dudas. Esas nuevas dudas que el alumno genera hacen conexiones para que él descubra, y de ese descubrimiento surgirán nuevas ideas que él podrá compartir con otros. Le llamaremos el método comparativo o el método colaborativo, y a partir de esa colaboración y de esa comparación con las notas de otras personas se desarrolla un nuevo conocimiento donde aprende no solo el alumno como sujeto receptor, sino también el profesor como sujeto emisor y como sujeto mediador de la información. Es decir, en el esquema de las competencias educativas se asume de antemano que el profesor no lo sabe todo. Eso está bien. El profesor viene también a aprender, pero el profesor debe de mantener siempre la línea para que el alumno no se pierda en sus descubrimientos y empiece a divagar por todo tipo de informaciones. Este esquema de educación es complejo establecerlo en México porque el alumno ya está centrado en que no le interesa la escuela. Entonces, un alumno del otro lado voltea y dice, lo que tú me quieras decir no me interesa. El profesor también ya tiene un ciclo o ya tiene una idea de que él tiene que llegar a dar la clase y no le interesan tanto las preguntas ni le interesa lo que el alumno pueda decir. Él viene a reproducir lo que él ya aprendió. Estos errores en particular generan una falla de percepción y generan errores educativos que afectan tanto el proceso como al sujeto y al objeto de la educación. Y esto es de lo que se tratan finalmente las teorías del aprendizaje. Las teorías del aprendizaje deben de poderse moldear de manera que puedan brincar estos obstáculos y llegar a quien tienen que llegar. Ahora, esta semana en particular tienes dos actividades. Una de esas actividades tiene que ver con, obviamente, realizar las lecturas. Vas a realizar una pequeña comparación de métodos, que es importante, y después vas a tratar de diseñar tú. No nosotros no te vamos a inventar una actividad, vamos a cambiar un poco la dinámica. Queremos que tú diseñes el experimento. Un experimento de naturaleza cognitiva que aparente o que presente otras ideas de cómo podríamos aplicar este modelo cognitivo. Es decir, a partir de las experiencias previas del sujeto, ayudarlo a que él descubra algo nuevo, se interese y que a partir de ese descubrimiento este sujeto quiera saber más. Esa es la finalidad de la escuela moderna. Eso y el hecho de poderte orientar hacia que todo lo que aprendas te sea realmente útil.